Hola, Roberto. Buen día. Buen día, Inge. Bien. Vamos a volver por aquí. Buen día tengan todos ustedes. Vamos a comenzar nuestra clase del día de hoy, martes 2 de junio del 2020. En esta primera sesión vamos a hablar de algo muy bonito, que no sé si para los que les gustan los números les va a gustar, pero a mí me encanta esta parte porque es, si se puede decir, el know-how del administrador. ¿Por qué digo el know-how? Porque ¿alguien sabe qué significa know-how? Humberto, ¿sabes qué significa know-how? ¿No? Entonces, esta es como la innovación, ¿no? Uno tiene que tener ideas para saber manejar mejor sus recursos, sus actividades. Entonces, les he mandado ahorita al grupo de WhatsApp una plantilla en Excel para que la revisemos, para que la veamos, qué consiste. Así que para los que se encuentran conectados, Randy, Sasha, María Fernanda, Wendy, ¿me escuchan? Buenos días a todos. Buen día, Leisen. Buenos días, Leisen. Buen día, Leisen. Buen día, Leisen. ¿Les llegó el archivo? Sí. ¿Sí? María Fernanda, ¿le llegó el archivo? Sí, Leisen. Bien. Quiero que lo vayan revisando, por favor. Les voy a dar un minuto para que vean de qué consiste ese archivo. Revísenlo, por favor, bien. Vean todas las pestañas que tiene. No solamente tiene una pestaña, tiene varias. Vamos a empezar por Remberto, que creo que es el que más experiencia tiene en este tema de la parte económica. No, Remberto, buen día. A ver, ¿qué te parece el archivo que te he mandado? Buen día, Inge. Lo que estoy viendo es este.
una segmentación de clientes según la ubicación donde está, según la cantidad de personas, según la edad. Bueno, eso es lo que veo, pero yo estoy entendiendo que esto es para la venta, digamos, de algún artículo, pero esta última no la entiendo, segmentación socioeconómica. O sea, es una división según clientes, o sea, según su lugar, según su edad o algo así, porque no la estoy viendo, no la estoy Ya, entendiendo. enseguida vamos a aplicar la segmentación. Lo otro, hay varios archivos ahí, ¿no? Hay varias pestañas, si te puedes dar cuenta. Buen día, Ina, recién acabas de ingresar. Buen día, Alison. Acabo de mandar un archivo al grupo, puedes abrirlo por favor y revisarlo. Estás revisando a tu compañero de qué consiste eso, porque ahorita vamos a hacer una explicación de todo eso. Eliana, buen día, ¿lo pudo ver el archivo? Sí, Lisa, buen día. Va a disculpar, mi internet no quería dar. Ya, ok, perfecto. Entonces, Remberto, ahí hay otras cositas más, ¿no? ¿Qué más podemos ver? Podemos hablar de eso. No, solo veo esto, a ver, lo estoy revisando. Solo veo lo que le dije ahorita, todo lo que es respecto a segmentación, tipos de segmentación, solo veo eso. A ver, vamos a compartir pantalla un momento. Vamos a hacer un paneo de todo esto. Tú ahorita estás viendo esta parte que dice nicho de mercado, Sí, eso es. ¿no es cierto? Ajá. Entonces, aquí vemos la segmentación. Luego, aquí abajito hay unas pestañas que dice presupuesto acciones. Tenemos un modelo acá. Luego tenemos demanda mínima potencial. Tenemos proyección de ingresos. Tenemos un presupuesto mensual. Y tenemos un flujo de efectivo planificado. Bien, a ver. Esto no solamente deberían hacerlo los administradores, no solamente deberían hacerlo los ingenieros comerciales. Somos para los que nos estamos preparando en un futuro y poder administrar empresas, no negocios, sino que todas las personas que quieran tener un negocio propio o una empresa deberían tener un conocimiento de cómo administrarla. Desde el punto de vista personal, yo he preparado este material más con un objetivo de transmitirle experiencias, ¿ya? Durante más de 5 años yo estuve a cargo de la administración de una universidad y en esos 5 años logramos establecer un mecanismo de administración muy interesante. Y ese mecanismo de administración se da cuando el equipo con el cual ustedes trabajan, logran consensuar criterios y establecer una línea, ¿no?, de cultura, como les dije, ¿no? Y eso se refiere a la dirección. En la dirección, nosotros debemos ser líderes en lo que hacemos. Entonces, muchas veces aquí no entran mucho los textos. Si ustedes van y miran todos los textos de administración, todos te hablan de flujo de efectivo, te hablan de flujos de caja, pero no te dicen cómo tienes que llegar a trabajar en esta área y dirigir una empresa. O sea, a lo que me voy es que no hay una política clara de qué tienes que hacer, porque en la administración se revisa todo, se ve todo. Entonces, cuando a mí me tocaba, por ejemplo, llegar a la oficina y empezar a trabajar, hemos dicho el otro día de que un trabajador, si no sabe cuáles son sus funciones básicas, muy difícilmente va a poder establecer un lineamiento de trabajo y alcanzar sus objetivos planificados durante el día, durante la semana y durante el mes.
Entonces, esto es como un barco a la deriva cuando no se tiene claro qué tienes que hacer. Entonces debemos partir por ahí. Saber que cuando llegas a tu trabajo, a tu jornada laboral, saber planificar tus actividades de tal manera de que sepas en tiempo y en espacio desarrollarlas. Cuando hablo en tiempo, me refiero a que si llegas, por ejemplo, a la oficina, no te vas a poner pues a charlar, ¿no? Con los colegas de trabajo, si bien vas a saludar, vas a estar ahí confraternizando, compartiendo un momento, pero en el momento que empiezas a trabajar en tu escritorio, en el puesto donde te encuentras, debes tener claro qué es lo que tienes que hacer. Y un administrador todos los días se levanta con la idea de hacer crecer su negocio. Es decir, generar ganancias, generar utilidades, generar estrategias que le permitan aplicarlas a su equipo de trabajo de tal manera de que sus recursos económicos que tiene actualmente vea si lo puede duplicar, si lo puede hacer crecer en un porcentaje establecido, es decir, ponerse objetivos. Entonces, el administrador lo que tiene que hacer es llegar y mirar esto, lo que ustedes están viendo en este momento. Su flujo de efectivo planificado. Escuchen bien lo que les estoy diciendo. Un administrador debe mirar su flujo de efectivo planificado. ¿Qué significa un flujo de efectivo planificado? Un flujo de efectivo planificado es, como su nombre lo dice, es una planificación de cuáles son mis posibles ingresos y cuáles son los posibles gastos que voy a tener durante todo el mes de operaciones de la empresa. No se olviden de que esto se trabaja de forma mensual. ¿Ya? Entonces, si yo, por ejemplo, en el proceso de dirección quiero establecer una cultura organizacional y yo no sé cuánto es el objetivo de ingresos que voy a obtener en el mes, por ejemplo, de enero, entonces mi empresa no va a tener un rumbo, no va a tener una misión, un objetivo, en este caso a corto plazo. Si yo establezco bien y determino cuáles son esos ingresos que quiero obtener, de la misma manera voy a establecer cuáles son mis gastos. Entonces, si la empresa es bastante grande, lo importante aquí es pedir a todas las funciones de la empresa, pueden ser funciones comerciales, funciones financieras, funciones de producción, todas las funciones deben presentar un presupuesto. ¿Qué es un presupuesto? Habíamos hablado el otro día de que un presupuesto es aquel que normalmente resume todos los gastos de, en este caso, una persona, ¿no? ¿Cuánto es lo que voy a gastar durante todo un mes, una semana, un día, dependiendo del tiempo que yo me haya establecido? Entonces, cada trabajador, cada función, cada área establece un monto económico de todos sus gastos que vaya a necesitar durante todo ese mes. Si nosotros no pedimos este presupuesto mensual a cada función o a cada área de la empresa, el administrador va a tener un problema, principalmente cuando ya se estén ejecutando las cuentas y, por ejemplo, si el encargado de producción necesita materia prima a mediados de mes y no lo planificó, no lo proyectó, no lo estableció en su presupuesto, aquí es donde el flujo de efectivo se ve realmente afectado. Y si esto lo miran como algo más sencillo, como en la casa, a ustedes no han escuchado a papá o a mamá diciendo vamos a hacer un presupuesto familiar. ¿Ha pasado?
María Fernanda, ¿hacen presupuesto familiar en casa? No, Liz, no he escuchado No, a mi familia. de su familia no. Ok. No. Ina, sí, lo vi que acentuó a Ina por ahí. ¿Escuchó a Ina alguna vez hablar de un presupuesto familiar? Sí, o sea, he estado ahí cuando lo tocaron el tema y además siempre hacen ¿cómo le digo? Su libro diario Ya, como un libro diario. y Ya. llevan control, digamos. Dice que eso es bueno, ¿no? Normalmente dentro de una familia, si tú tienes un control bien específico de todos tus gastos que has planificado en el mes, podrías inclusive planificar cosas a futuro muy interesantes. Entonces, y esto sucede lo mismo en la empresa, solamente que aquí estamos hablando de montos mayores, ¿no? Fíjense que en este flujo de efectivo planificado, aquí no hablamos pues de 1.000 bolivianos, de 500 bolivianos, ¿no? Hay empresas que se hablan de 100.000, 10.000, 200.000, 30.000, o sea, es bastante dinero lo que hacemos. Entonces, ¿qué es lo que ven ustedes en la planificación de este flujo? Miren, en los gastos tenemos, como les dije el otro día, cuentas bastante interesantes, como por ejemplo alquileres, servicios básicos, gastos administrativos, sueldos y salarios, publicidad, muebles y enseres, equipos tecnológicos. O sea, todas estas cuentas las definen ustedes como, ¿entienden? El administrador maneja sus propias cuentas, a diferencia de que el contador lo maneja en base a un sistema contable, en base a un libro de cuentas que se elaboran. Entonces, normalmente el contador determina hasta por la compra de un lápiz un número de asiento de cuentas, ¿no es cierto? Ustedes me dan la razón en esa parte de lo que llevan contabilidad. Y eso ya después va a un libro mayor y luego va a un estado de balance de resultados y etcétera, etcétera. Entonces, de ese lapicito que se gastó y el contador lo registra en su asiento contable, en algún momento cuando se pida el detalle de todos los gastos aparecerá, ¿no? En cambio nosotros acá los administradores no, directamente esa compra de lapicito lo ponemos, por ejemplo, según vemos ahí nuestras cuentas, podríamos ponerlo, por ejemplo, gastos de venta o por ahí de repente materiales, ¿no? Ahí lo vamos a poner. Entonces, pero también se tiene que registrar. O sea, la idea de esto, jóvenes, es de que nosotros sepamos cuáles son esas cuentas que van a intervenir en nuestras operaciones de liderazgo y de dirección. Ahora, el otro día, cuando determinamos nuestro FODA cruzado y aprendimos a establecer una estrategia, ¿no? Le dije yo que en base a eso íbamos a hacer estrategias. Esas estrategias no las debemos mezclar con los gastos generalmente establecidos dentro de la empresa. Por lo tanto, estos gastos de aquí, fíjense que aquí dice estrategia planificada 1, estrategia planificada 2. Esto que estoy poniendo con verde, debemos separar nuestros gastos de la estrategia. Porque acuérdense de que si yo hago una estrategia, también voy a generar gastos, voy a generar utilización de recursos. Entonces, esos recursos deben estar separados de mis gastos planificados para cada área. ¿Por qué? Porque dicen, y esto pueden escribirlo ahí en su cuaderno, dicen que una estrategia siempre será una inversión, no un gasto. ¿A qué me refiero que la estrategia es una inversión y no un gasto? ¿A qué se refiere con inversión? Una inversión es aquel proceso que al invertir un monto de dinero esperamos una rentabilidad, ¿no? De crecimiento. En este caso, si yo he establecido una estrategia que quiero que la empresa en 5 meses tenga un crecimiento de un 10%,
Entonces, esa es la rentabilidad de la inversión de la estrategia. Entonces, supongamos que mis estrategias, todas, miren, aquí, por ejemplo, esta estrategia sí o sí se va a gastar 30.600 bolivianos, ¿no? Fíjense aquí. Entonces, 30.600 bolivianos será el gasto o el monto de estas tres estrategias que se planificaron. La primera podría ser una estrategia ofensiva, la segunda podría ser una estrategia defensiva y la tercera podría ser una estrategia de supervivencia, por ejemplo. Entonces, cada estrategia genera sus acciones, genera sus recursos, sus montos de dinero para ser ejecutada y la sumamos esas tres estrategias y nos va a dar nuestra inversión de todas estas estrategias. Y esta inversión, entonces ustedes me dirán, bueno, queremos aplicar 3 estrategias en la empresa. Entonces yo les voy a decir como dueño de la empresa, muy bien, ¿cuánto es lo que hay que invertir? Nunca digo yo cuánto es lo que voy a gastar. ¿Entienden? Entonces ustedes como gerentes de marketing, como administradores, dependiendo de quién está haciendo la planificación, el liderazgo y de dirección, entonces ustedes me dirán, necesitamos 30.600 bolivianos, pero esos 30.600 bolivianos en 5 meses se van a convertir en un 15% más, un 20%. Entonces, ahí yo como dueño de la empresa estableceré pues un análisis ya un poco más financiero para ver si me conviene o no invertir esos 30.600. ¿Entienden? Entonces, y obviamente si yo les digo, miren, en este momento yo no tengo ese dinero, ¿cómo van a ejecutar los 30.600 de un solo golpe las tres estrategias? Entonces ustedes como administradores dirán, no, lo que necesitamos es el dinero en estos meses. Entonces fíjense que los 10.000 de la estrategia planificada 1 se ocuparán en el segundo mes y en el cuarto mes, es decir, en el mes de febrero y en el mes de abril, ¿no? Entonces, vámonos por ejemplo a la segunda estrategia. La segunda estrategia, los 14.000 que se necesitan, se distribuyeron en el primer mes 3.500, segundo, en el tercer mes 3.500 y luego y así sucesivamente. El segundo mes no hay un proceso de gastos o de inversión en esta estrategia porque vamos a esperar los resultados de la primera inversión. Y la estrategia planificada 3, por ejemplo, fíjense aquí dice 6.600, se aplicarán en el mes 2, 3 y 4. ¿No? Entonces, todos estos procesos de administración, hasta aquí, por ejemplo, hemos hablado solamente de las cuentas y de cómo poner nuestros montos en la estrategia, en el flujo. Ahora, todos estos gastos de aquí, fíjense, todos estos gastos de aquí, generalmente en una planificación, porque no se olviden, volvemos a decir, ¿no? Esto es un flujo planificado. Normalmente estos, cuando la empresa ya tiene historia, normalmente esto se saca de la contabilidad. Es decir, sabemos cuánto pagamos de alquiler, sabemos cuánto pagamos de servicios básicos en promedio. Entonces nosotros los administradores le pedimos al contador que nos facilite una estructura de gastos para determinar cuáles cuentas son fijas. Las que serán fijas serán pues los alquileres. Vamos a ponerlo aquí con rojo para que lo vean mejor. Es un poquito más grande. Los servicios básicos. Los sueldos y salarios generalmente son fijos. Si no hay un ascenso o una promoción, en ese caso se mantiene. Los préstamos normalmente son también cuentas fijas. Y bueno, y los mantenimientos. Siempre hay que tener una cuenta de mantenimiento. Todo lo demás hay que pedirlo a los encargados de cada área, ¿no? A las funciones financieras, a las funciones de producción, a las funciones de marketing. Y así ya podemos establecer un monto. ¿Mira? María Fernanda.
Dicen. Dime qué es lo que te ha llamado la atención de esto, lo que te acabo de explicar. Ay, no sé cómo explicarle. No soy tan amiga de los números que digamos. ¿Qué estás estudiando, María Fernanda? Turismo, dicen. Y, pero ¿no pensás tener una agencia de operadora de turismo como negocio? Ah, aún no sé, dicen. Sería bueno, ¿no? Sí, ¿Lo ves difícil esto? para mí sí. Porque no, conforme vaya avanzando el tiempo no va a ser difícil. Eh, a ver, veamos dónde está. Todavía lo demás están con la cámara apagada, ¿no? Hola Luciana, buen día. Ahí activó su cámara Luciana. ¿Estuviste escuchando lo que dije, Luciana? Sí, Lisa. Lo que me llamó la atención fue que en mi carrera estamos justamente avanzando a contabilidad. Entonces, al hacer el libro diario, el asiento de apertura y todo ese tipo de cosas, o sea, no había observado que se hace también un presupuesto por las estrategias. Eso es algo nuevo. Solamente los otros tipos de cuentas como muebles en seres y demás. Pero el hecho de poner estrategias planificadas y eso no lo había visto, entonces es algo nuevo y algo que estoy aprendiendo ahora. Perfecto, claro. Lo que pasa es que en el área contable ellos no planifican, ellos ejecutan todo lo que nosotros acabamos de decir, ¿no? Entonces, una vez que ya tengamos nosotros esto establecido, contablemente el contador va a ir colocando dentro de sus asientos contables todos los gastos o todas las acciones que hayan ejecutado. Y eso, y ahí viene el punto más importante, ¿no? Miren, una vez que ustedes ejecutaron esto, se llegó a ejecutar todo el mes, ustedes piden a la contabilidad que les emita un flujo de efectivo, en este caso real. Acá tengo uno que se llama ya flujo de caja. Miren, entonces, por ejemplo, esto es un flujo de caja con proyecciones, con porcentajes. O sea, hay infinidades de modelos de cómo administrar económicamente una empresa. Entonces, el contador ya no te va a sacar un flujo de efectivo, te va a sacar un flujo de caja. ¿Qué es un flujo de caja? El movimiento económico, como les dije, real de todas las cuentas establecidas dentro de la empresa. Fíjense que aquí, por ejemplo, lo voy a hacer un poquito más grande. Aquí tenemos, por ejemplo, el efectivo pagado, dice, ¿ven? Entonces, todo esto es lo que se pagó, aquí van a aparecer los gastos ya ejecutados. Entonces, yo en mi empresa, por ejemplo, si yo tengo un negocio, yo voy a donde con la contabilidad y le digo, emítame un flujo de caja, en este caso aquí dice declaración, o si no, simplemente díganle, quiero un flujo de caja actualizado a la fecha. Y una vez que el contador lo imprime, ustedes van y miran qué es lo que se ha ejecutado y comparan con su planificado. Y ahí normalmente va a suceder algo interesante. ¿Qué pasa? Pregunto, a ver, ¿qué pasa si, por ejemplo, ustedes están a mitad de mes y sacan un flujo de caja, un flujo de caja de contabilidad? Y resulta de que en viáticos, aquí ustedes planificaron 1.200. Y resulta que el contador cuando saca el flujo de caja, no sé si por aquí estará viáticos, no me he fijado. No, no está. Pero supongamos que le vamos a poner como otros, ¿ya? Aquí. No, otro. Supongamos que aquí ya llevo ejecutado a medio mes 3.000 bolivianos y yo había planificado 1.200. A ver, díganme, ¿qué se está haciendo mal aquí? Humberto, Daliana, a ver, ¿qué piensan? ¿Qué hay que hacer aquí en este caso?
desde ya una mala planificación y tendría que modificarse o para compensar al siguiente mes una mayor austeridad, Ya, porque ha superado el rango que se había proyectado. Entonces, tendría que para el siguiente mes gastar el 50% de lo que se había planificado, y al siguiente, así para ir compensando, porque se ha excedido más del doble. perfecto. Esa sería la acción que usted desarrollaría. ¿Alguien qué haría? A ver, dígame, otra forma de saber qué hacer. A ver, ¿qué harían? Los escucho. Veamos qué piensan esas cabecitas de esa sorpresa que se llevan. Contabilidad le saca un reporte que ya llevan 3.000 bolivianos y ustedes habían planificado 1.200. ¿Dónde está la falla? Vamos, hablen chicos. Hizo un Desahoguen. mal presupuesto, ¿no? Si el presupuesto lo hizo mal, dice su compañero. ¿Ya? ¿Qué más? Y empleó mal el dinero, por eso es que no registró absolutamente todas las cuentas y por eso no le va a cuadrar. Ujú. En realidad va a cuadrar, pero a lo que nos vamos es de que se excedió en, como dice Remberto, en la planificación. Pero aquí es a darle palo ya al administrador. ¿Y cómo solucionamos ese problema? Remberto dice mayor autoridad el próximo mes. Pero esa es una decisión muy salomónica, ¿no? Por ahí de repente el próximo mes, la empresa en ese momento, supongamos que estamos en agosto y vamos a septiembre, y en septiembre ustedes saben que viene la feria exposición, vienen muchos eventos en Santa Cruz, entonces y ustedes agarran y hacen una autoridad en viáticos y pasajes y todo el personal tiene que movilizarse para poder vender. ¿Será que será correcto hacer tomar esa decisión que dice Remberto de ser más austero y que los próximos meses ya no se les dé a todos por igual? ¿Qué otra acción podrían hacer ustedes? Vamos, comenten. A ver, depende a la empresa, digamos. Si es que estos gastos de viático han tenido resultados buenos para la empresa, entonces sería una señal de que hay que subir el gasto de viático. Si es que para la empresa hay resultados positivos. Pero como le digo, si es que el gasto se ha excedido sin razón alguna, pues hay que aplicar. Ya, muy bien. ¿Alguien más? O tal vez se debería volver a tomar en cuenta los viáticos que tal vez se saltaron y por eso el monto subió, digamos. Ya, muy bien. Me quedan 6 minutos. Muchas gracias, Diana, Remberto, Luciana. Bueno, si pasa eso, yo les voy a decir aquí algo que es muy importante. Para empezar, el administrador no está haciendo bien su trabajo porque no estás llevando un control de todos los gastos que se están desarrollando, porque quien aprueba los gastos aquí es el administrador. Nada de lo que se haya planificado se debería autorizar por fuera de él, ¿cierto? Entonces, aquí es donde el administrador se ve como el malo de la película. ¿Y qué tiene que hacer el administrador en este caso? El administrador lo que tiene que hacer es tratar de que consensuar y tratar de ayudar a todas sus áreas, porque seguramente quienes fallaron aquí no fue el administrador, fueron sus áreas que planificaron y presentaron su presupuesto de viático. Entonces, el administrador tiene dos opciones. La primera, autorizar nomás los gastos previo respaldo o previo solicitud documental o escrita de las áreas que no hayan sabido planificar esto,
con el objetivo de que en el siguiente mes, si esta persona se excede en sus gastos, ustedes pueden llamarle la atención o generar un recurso que se llama el memorándum. ¿Alguna vez han escuchado de un memorándum? El memorándum es un documento de llamada de atención para aquellas personas que normalmente no cumplen con sus propias acciones y no respetan, en este caso, los procesos internos dentro de una empresa. Entonces, si yo como administrador autoricé algo que estaba planificado y viene, por ejemplo, Ina, que trabaja en marketing, y Ina me pide de su presupuesto viático 3 veces más de lo que había planificado, entonces, en primer lugar, Ina se va a llevar una llamada de atención, y segundo lugar, le puedo autorizar, pero tengo que, como dice, educarla financieramente. Entonces yo agarraría y le diría que me presente su informe de respaldo de todos esos gastos y le diría a ella que en el siguiente mes vuelve a cometer esa falta, tendrá su primera llamada de atención a través del memorándum. Porque no podemos entrar en un proceso de no planificación. Cada área, cada persona debe tener su establecido dentro de sus actividades todo lo que quiere hacer. Porque si no se adapta a la empresa, lastimosamente no vamos a poder generar un recurso mucho mejor de lo que estamos planificando. ¿Entienden? Entonces, básicamente vamos por ahí. Porque si no, el directorio o los dueños de la empresa, ¿qué es lo que va a pasar? Al administrador lo van a descubrir. El administrador es el que normalmente al final de su gestión se lo evalúa y se ve si realmente ha hecho un buen trabajo. Y fíjense que aquí, antes que se me acabe esta primera sesión, fíjense aquí cómo están distribuidos todo lo que hemos hablado. Los ingresos planificados están aquí, los gastos están aquí, y el flujo bruto o el descontado, se llaman, está a este lado. Entonces, fíjense de que, por ejemplo, todos estos ingresos y los egresos se van acumulando cada mes a mes. Este flujo que yo lo tengo aquí, fíjense que en 5 meses esta empresa está realmente buena, porque va a llegar a acumular más de 1 millón de bolivianos, ¿no? Con esta estructura, porque sus ingresos, miren de hermoso, ¿no? Tiene ingresos por estrategias, es decir, de esta estrategia se ha planificado que va a recibir un 25% más de sus ingresos. Entonces, miren, y todo esto, que en la siguiente sesión lo voy a explicar, va a salir de acá. Vamos a venirnos aquí. De un análisis de proyección de ingresos, que esto lo vamos a explicar en la siguiente sesión. ¿Ok? Tengo 1 minuto 30. Básicamente eso es el flujo de efectivo planificado. Y bueno, creo que queda entendido, ¿no? ¿Lo ven difícil? Yo digo que más que difícil es Pero, más... Sí, dime, Remer. ¿y cómo queda entonces el arreglo del gasto excesivo en viáticos? Pues normalmente aquí tienes dos, como te digo, dos salidas, ¿no? La primera es esa, la que te dije, de hacer firmar un documento para que tú te respaldes, porque tú tienes la autorización. Y la segunda es nomás, pues si no pediste informe, estás frito, porque a fin de mes el directorio de la empresa te evaluará y serás tú el que pagará, dice, las sanciones de todas esas malas decisiones, ¿no? Entonces, ahí donde normalmente el administrador sufre mucho, se estresa demasiado cuando no sabe administrar los recursos, ¿no? Uno es ahora otro, por ejemplo, de las 3 estrategias que plantea el administrador, póngale que por un hecho fortuito, una estrategia no dio los resultados que esperaba, pero ya se ha invertido la plata, y entonces, ¿qué pasa? Ah, ya, buena pregunta. Eso lo vemos en la siguiente sesión. Se nos acaba esto. Ahorita te respondo. Nos vemos enseguida, chicos.